Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité de inversiones, como lo hacemos una vez por mes, junto a Fernando Marengo, economista jefe del estudio Arriazu. Eh, Él, bueno, nos va a dar la visión internacional, latinoamericana y local. Vamos a ir bajando, digamos, donde nos explica las distintas variables y cuál es el view que tienen para las alternativas de posicionamiento de las carteras de inversiones. Fernando, te cedo la palabra, así ya puedes empezar a Muchas presentar. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a todos Agustín. por conectarse. Buen día para todos. Ahí vamos a poner la presentación. Acá está. Bueno, empezamos con la parte mundial y mercados. Eh, Claramente el tema mundial se separa en dos partes, que una es contraparte de la otra. ¿Qué es lo que está pasando con inflación y qué pasa con actividad económica? Lo primero que hay que resaltar es que veníamos hace algún tiempo diciendo que era esperable que en el segundo trimestre viéramos una desaceleración en las tasas de inflación a nivel global. Y está ocurriendo. Si uno se fija los datos del mes de julio de inflación, en todos los países se dieron importantes desaceleración en la tasa de inflación, a pesar que los niveles de variación interanual siguen elevados y en algunos casos puntuales, como la zona del euro, creciendo interanual, lo mismo que Reino Unido, digamos, pero con tasas de inflación muy baja puntualmente en el mes de julio. Cuando vemos por qué se explica esto, bueno, una parte importante te ha explicado porque en el mes de julio bajó el precio de la energía, el precio del petróleo fundamentalmente. Se ve en gran parte de estas regiones deflación en el precio de los índices energéticos, también con niveles interanual todavía importantes, dos dígitos largos de crecimiento interanual en los índices de energía, pero con deflación puntualmente en el mes de julio. Y creo que este es el dato más relevante, donde el dato más relevante que es, esta la inflación neta de los índices de precios estacionales, lo que se llama la inflación núcleo, y acá vemos una fuerte desaceleración. Si vemos el CPI de Estados Unidos, venía 0,6, 0,6, 0,7, 0,3. El PCI, que en realidad es sobre lo que la Fed plantea su meta de inflación, que es un índice mucho más abarcativo que el índice de precio al consumidor. Este es el deflactor del consumo. Venía 0,3, 0,3, 0,4, 0,6, fue 0,1 en el mes de julio. La zona del euro con deflación, Reino Unido, en niveles más bajos que los últimos meses, similar a junio. China cerca de 0, 0,1, y en el caso de Brasil también venían 1% todos los meses, 0,6, importante desaceleración. Cuando nosotros proyectábamos esto, perdón, y cuando vemos las tasas de variación interanual, la inflación core, se ve CPI 5,9 y PCI 4,6, cuando la meta de la Reserva Federal es 2%, claramente arriba de lo que es la meta. En la zona del euro, 4%, también arriba de su meta, igual que Reino Unido. En el caso de China, yo diría más en línea, y Brasil claramente también arriba de lo que es su meta de inflación. En su momento, cuando decíamos esperamos que la inflación desacelere, ¿por qué lo planteábamos? Claramente por lo que iba a pasar con el tema energía, que en el caso de Estados Unidos en julio cayó 4,6 el índice energético, y esto hace que si bien el índice fue 0% de crecimiento del total, excluyendo alimentos y energía fue un crecimiento de 0,3. Y a la baja en transporte, explicada por energía, se ve que vestimenta tuvo deflación, educación y comunicación tuvo deflación, y se ve algo que es bastante importante, que hace meses lo venimos hablando, el tema de vivienda, que creció 0,4%. 0,4% da un crecimiento anualizado más o menos de 5%, un poco más del 5% en el año, desacelerando respecto al interanual de 7,4%. Es el menor incremento que tuvo vivienda desde diciembre del año pasado. ¿Y por qué hago el hincapié en este? Porque pondera más del 40% en el CPI y es necesario controlar el precio de la vivienda, del alquiler de la vivienda. ¿Para qué? Para controlar la inflación, donde el otro desafío que venimos hablando es el mercado laboral. Cuando vemos el caso puntual de Estados Unidos, esta es la evolución del CPI, que después de tocar un máximo cayó y va convergiendo algo parecido al 6% interanual. Pero yo le decía que la Fed en realidad no ve CPI, sino ve PCI. Y esta es la evolución del PCI.
el PCI tocó el máximo al mismo tiempo, pero fue menor, 5,3. Desde ahí viene desacelerando y ahora está en torno al 4,5, 4,6 interanual, claramente bajando las dos mediciones core. Cuando explicábamos esa desaceleración en los índices de precios, ¿qué decíamos? Creíamos, y de hecho es lo que está pasando, que las materias primas habían tocado un máximo en el mes de junio y a partir de ahí empezamos a ver alguna desaceleración, que esa desaceleración en algún momento iba a empezar a moderarse. Y eso es lo que ocurrió. Si vemos, el petróleo tocó un máximo y cayó y se estabilizó. El precio de la soja tocó un máximo, cayó y tuvo una recuperación en el margen, pero no volvió a los niveles anteriores. En el caso del maíz lo mismo, el trigo similar, la carne, esto es un índice doméstico, y el oro también parecido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todos los índices, todos los precios internacionales como que tocaron un máximo, de ahí hicieron ajustes importantes, y esos ajustes importantes se están revirtiendo, pero siguen por abajo de los máximos anteriores. Si pensamos puntualmente en el tema inflación, acá tenemos estos precios comparada a la variación promedio del mes contra el mes anterior. En junio el petróleo había subido 5,3%, soja, trigo y maíz habían caído 0,3%, 7,3% y 11%. En julio, y ya empezó a ayudar a desacelerar los índices de precios, en julio, que fue la fuerte caída de inflación, el petróleo cayó 13%, soja, maíz y trigo 13, 17 y 20%, esto es promedio contra el promedio del mes anterior, que es como se mide inflación, y esto es lo que viene pasando en promedio de agosto contra el promedio de julio para empezar a pensar la inflación de agosto que puede decir. Bueno, petróleo acumula otra baja de 8% a pesar de la suba reciente, soja subió 3,7, maíz 3,8 y trigo cayó 4%, con lo cual si uno ve, no va a ser tan fuerte como la desaceleración de julio, pero tampoco se ve presiones al alza de precios. Cuando uno trata de explicar qué es lo que pasa, qué es lo que explica esta baja en el precio de las materias primas y la estabilización y posterior recuperación en el margen, yo diría que hay tres factores. El primero es que la crisis entre Rusia y Ucrania, la invasión Rusia a Ucrania, si bien se prolongó mucho más de lo esperado, está encapsulada en Ucrania. Creo que el escenario de incertidumbre de algún momento de la Tercera Guerra Mundial o que la crisis se expanda globalmente, hoy está encapsulado en Ucrania. El segundo punto son temas estructurales de cada mercado. Y ahí que se ve que si bien se empieza a ver indicios de sequía en América en general y en China también, que podría empezar a generar problemas de oferta, todavía en la información de USDA no se ve que haya un problema en los niveles de stocks. Si bien hay una baja, es muy marginal respecto a la campaña anterior, y eso creo que es lo que le pone un piso al precio de las materias primas. Ahora, ¿cuál es el tercer factor que explica esta fuerte baja en los precios de materias primas? Yo diría relacionado con los mercados financieros. ¿Por qué? Por un lado, la apreciación del dólar me tira el precio de las materias primas, entonces un dólar fuerte hace que el PBI mundial en dólares se achique y eso me tira abajo el precio de las materias primas. Y el segundo, fundamental, son los bancos centrales reforzando su lucha contra la inflación, por lo menos de lo discursivo, vamos a ver qué hacen de ahora en adelante, que en un mundo inflacionario la forma de cobertura es comprando commodities. Ahora, si yo creo que los bancos centrales están comprometidos contra la lucha contra la inflación y veo que voy a un mundo no inflacionario, bueno, ya no es tan atractivo tener commodities. Al mismo tiempo que la herramienta que usan los bancos centrales para luchar contra la inflación es la sube la tasa de interés. Entonces, esa cobertura, cuando me sube la tasa de interés, me está subiendo el costo de la cobertura, con lo cual eso reduce la demanda de materias primas demandada como cobertura antiinflacionaria. ¿Qué pasó con las tasas de política monetaria? Esto es lo que viene haciendo la Fed, viene de manera ininterrumpida subiendo su tasa de política monetaria. Esto es el Banco Central Europeo, que hizo su primer suba sorpresiva de 50 puntos y dijo de ahora en más vamos a subir, es el momento ahora de luchar contra la inflación. De todos modos, ayer salió el economista jefe del Banco Central Europeo a decir, bueno, vamos a ir viendo reunión a reunión cuáles son los datos. Claramente una Europa complicada, ¿por qué?
por la suba del precio de la energía, porque va a empezar a entrar en los meses de frío, va a empezar a ver la escasez energética y el sobreprecio. Los gobiernos van a tener que decidir cuánto de la suba de precio lo paga el sector privado y cuánto lo subsidian por cuentas fiscales, y claramente aumentando los costos de producción en economías como la alemana, que básicamente también funcionan como un centro de procesamiento de materias primas del este europeo que después lo vendía a China. Entonces, digamos, claramente ese costo de producción le está subiendo. El Banco Central del Banco de Japón con tasa planchada y negativa. El Banco de Inglaterra, que empezó antes que la Fed y sigue su suba de tasa. Y salió, a ver, y en realidad un serio problema en Inglaterra, ¿qué va a pasar con el precio de la energía a futuro? Y a contramano el Banco Popular de China, que ya lleva 2 bajas consecutivas en su tasa de interés, la última hace 10 días. Preocupado, ¿por qué? Preocupado, primero porque no se ve tanta inflación como en el resto del mundo, pero preocupado fundamentalmente por un tema de actividad económica, donde la economía china se va desacelerando, y esa economía china que se va desacelerando empezaron a implementar paquetes de estímulo en el sector inmobiliario para ver si recuperan actividad económica y empezaron a bajar la tasa de interés. Ahora bien, esa dinámica de los bancos centrales se traduce en el diferencial de tasa. Esto es lo que pasa con la tasa de interés para un bono genérico alemán a 2 años de plazo, y esto es lo que pasa en Estados Unidos. Claramente el nivel que paga un bono americano es más alto que el nivel que paga un bono alemán, pero lo que importa acá es qué le pasa al diferencial. Y si bien Estados Unidos viene subiendo, el alemán empezó a subir más rápidamente en el último plazo, lo cual explica que ese diferencial de tasa en el margen haya subido a favor del euro. Entonces, si la tasa está subiendo a favor del euro, uno diría, bueno, el euro debería tender a fortalecerse o el dólar a debilitarse. Y en realidad está ocurriendo lo opuesto. En todo este periodo de suba de tasas a favor del euro, vemos que hubo una nueva profundización en el fortalecimiento del dólar o en la debilidad del euro. Si uno tiene que tratar de explicar esto, claramente no se explica por diferencial de tasa, parecería más por un mundo preocupado por Europa, que más allá del diferencial de tasa, ¿qué es lo que prefiere hacer? Bueno, prefiere buscar alguna forma de cobertura en lo que interpreta que es la región más segura del mundo. De nuevo, lo venimos planteando hace algún tiempo y creo que hoy el mercado lo vuelve a convalidar a pesar de la suba del diferencial de tasa de interés, que donde la región del mundo para estar, y todos los argumentos son que la región donde hay que estar en Estados Unidos. Entonces, uno de los factores que explican la desaceleración de inflación, como dijimos, es qué pasa en los precios de las materias primas. El otro, qué pasa con la política fiscal. Y esto ya lo venimos planteando hace tiempo también, un tesoro americano que viene ajustando fuerte su déficit fiscal. ¿Por qué? Básicamente porque no siguió la locura del año pasado de Biden con su paquete de estímulo en el mes de marzo, ajustó más de 15 puntos del producto del déficit fiscal. Ahora, ese ajuste de más de 15 puntos en el déficit fiscal, también hay que tener presente que hace un par de semanas se aprobó lo que se dio en llamar el acta antiinflacionaria en el Congreso americano, donde si uno ve el acta antiinflacionaria, una expansión del gasto y del déficit fiscal donde no queda claro de dónde salió el nombre. Claramente el nombre sale de la intención de resolver los problemas de cuello de botella, problemas de oferta en la economía americana, pero claramente el paquete es un paquete de estímulos sobre una economía que ya está al límite de su capacidad productiva y que en realidad, como lo dijo el presidente de la Reserva Federal la semana pasada, ¿qué tiene que hacer? Resolver esos desequilibrios entre oferta y demanda, y la resolución de esos desequilibrios entre oferta y demanda, lo único que puede hacer la Fed es mover tasa de interés y afectar demanda agregada. Por el lado de la oferta, la Fed no puede hacer nada, digamos. ¿Cuál es la política monetaria? Subir la tasa de interés, sacar recursos en términos reales de la economía y hacer que esa desaceleración de la demanda equilibre el mercado laboral. Entonces, ¿cuál fue la buena noticia? Que inicialmente Biden pidió un paquete de 3.5 trillones de dólares. El Congreso terminó aprobando un paquete de un poco menos de 1 trillón, o sea, menos de 1/3 del pedido inicialmente.
Y cuando uno analiza la estructura de ese paquete, del trillón, en realidad hay una parte que se financia con nuevos impuestos o con eficientización del IRS en cuanto a temas de recaudación, pero ese al final del día deja un déficit de 350 mil millones de dólares en un plazo de 5 a 10 años. No es preocupante, pero siempre se ve un partido demócrata, digamos, con esta idea de expandir el gasto y tratando de incrementar el déficit fiscal, lo cual es un riesgo latente. Ahora bien, la Reserva Federal toma sus decisiones de política monetaria y el mercado reacciona. Esta es la tasa promedio en plena pandemia, tasas, digamos, hasta 20 años por debajo del 1%. Esto es diciembre del año pasado, esto es marzo de este año, esta es la tasa de junio y esta es la tasa de ayer. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que se está dando también una cosa que veníamos planteando. ¿Qué veníamos planteando? Bueno, que estos niveles de tasa eran, claramente la curva tenía que crecer, que ese crecimiento de la curva se tenía que dar más en el tramo corto que en el tramo largo. ¿Por qué? Porque los mismos miembros de la Reserva Federal están proyectando a fin de año, en junio, vamos a ver ahora el 21 de septiembre cuando hagan sus nuevas proyecciones, están proyectando una tasa de política monetaria en torno al 3,4%. Si la Fed me paga por un pase a una noche una tasa de 3,4%, no tiene ningún sentido que el Tesoro tenga una tasa bajo el 2,5%. O sea, este tramo de la curva tiene que, de alguna forma, converger a la tasa de política monetaria, tiene que seguir subiendo el tramo corto. Vemos que el tramo largo subió, pero mucho menos que el tramo corto. ¿Y qué es lo otro que vemos? Y yo insisto con algo, que el tramo, me voy adelantando a las preguntas de Saúl, Agustín y Aníbal. Hay que estar en Estados Unidos. ¿En qué hay que estar? Creo que hay que estar en renta fija. ¿De qué plazo? 1 a 2 años. Para mí este tramo de acá es el que da la sensación que está llegando a su nivel de equilibrio. Este tiene que ajustar, ¿por qué? Básicamente tiene que ajustar para arbitrar con la tasa de política monetaria. Y este tramo de acá, la tasa a 10 años, a ver, yo diría que está oscilando entre niveles de 2,70 y 3,30. El 2,70 que tocó claramente es un piso. 3,30, 3,50 yo diría que puede ser el máximo de la tasa de 10 años. ¿Y por qué? Porque acá hay un tema muy importante, que es cómo va a ser el gobierno americano para financiar su déficit fiscal. Y vamos a ir a eso. Fíjense, esta es la tenencia de bonos del Tesoro. ¿Quiénes son los acreedores del Tesoro americano? Estos son los bonos del gobierno americano que tiene la Reserva Federal. Fuerte incremento durante la pandemia. ¿Cuánto tiene de esos bonos la Reserva Federal? Ahora, ¿quién es el principal acreedor del gobierno americano? El sector extranjero. ¿Quiénes son los principales compradores de bonos? Los gobiernos extranjeros, fundamentalmente China y Japón. ¿Quiénes son los otros tenedores? Esto es lo que tienen las familias, poco y cayendo. Esto es lo que tienen los bancos, también poco. Estos gobiernos locales y fondos de jubilación, money market, mutual fund y el resto de la economía. Entonces, ¿cuál es el principal acreedor? El principal acreedor son los extranjeros. ¿Y por qué China y Japón? Fundamentalmente porque son las dos economías que tienen gran superávit en cuenta corriente. Cuando nos fijamos en el mundo, cuáles son los países superavitarios en cuenta corriente, el primero es Alemania, el segundo China, el tercero es Japón. Y cuando vemos quiénes son los principales acreedores de los bonos del gobierno americano, son China y Japón. Alemania viene más atrás. ¿Cómo lo compran? Lo compran con el superávit en cuenta corriente. ¿Y cuál es el problema que tienen? Bueno, fíjense Japón, cómo está perdiendo su superávit en cuenta corriente. Fíjense Alemania, cómo está perdiendo su superávit en cuenta corriente. Incluso Alemania en el mes de mayo tuvo su primer déficit en cuenta corriente en 20 años. Y acá China sigue creciendo, pero hay algunos analistas que dicen que es posible que los datos del segundo o tercer trimestre vayan a un déficit en cuenta corriente. Si bien esto está en dólar y parece exorbitantemente grande el superávit en cuenta corriente de China,
hay que tener en cuenta que el PBI de China es mucho más grande que el de Alemania o Japón. Entonces, si lo pongo en términos de PBI, esto se reduce fuertemente. ¿Por qué se reducen los superávit en cuenta corriente de las 3 economías más superavitarias del mundo? Porque no sé si recuerdan, pero hace unos meses, yo les mostré un gráfico de cuáles eran los principales países importadores de alimentos y de energía. Y estos son los 3 países principales importadores de alimentos y energía. ¿Y qué pasó con el precio de alimentos y energía? Creció fuertemente. Entonces, si estos países quieren mantener el volumen consumido de alimentos y energía pre-invasión de Rusia a Ucrania, se van todos a déficit en cuenta corriente. Ahora, si se van a déficit en cuenta corriente, no pueden comprar bonos del Tesoro americano. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el gobierno americano para lograr que la misma economía interna le financie ese déficit fiscal? Y va a tener que bajar el precio de los bonos, lo que implica una suba en la tasa de interés. Entonces, de nuevo, ¿qué creo? Si volvemos al gráfico de las curvas, bueno, si volvemos al gráfico de las curvas, creo que el tramo corto tiene que seguir subiendo, el tramo medio largo también creo que va al alza, y en realidad el tramo 1 a 2 años creo que es el que está haciendo pico. Ahora, si creemos que la tasa de 10 años va al alza, también un tema adicional que venimos hablando en estos comités. Era el momento de entrar en acciones y de hecho vimos en las últimas semanas que las acciones empezaron a subir. Entonces mucha gente empieza a decir, che, me estoy perdiendo la suba, me estoy perdiendo la suba. Y no, definitivamente creo que no. Creo que a la economía americana todavía le falta ajustar y es básicamente lo que dijo Powell la semana pasada. ¿Qué dijo Powell? La tasa de inflación sigue siendo elevada, vamos a una tasa de inflación del 2%, para llegar a una tasa de inflación del 2%, la herramienta que tenemos es la suba de tasa de interés, y esto va a terminar generando dolor en algunos sectores de la economía. Entonces, digamos, esto va a doler. ¿Y cuál es la clave? Dicen, lo que hay que lograr es equilibrar el mercado laboral. Ahora, equilibrar ese mercado laboral, ¿qué es lo que implica? Bueno, lo que implica básicamente es que hay una tasa de desempleo neta negativa, que hay que volver a lo que es el desempleo natural en Estados Unidos. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hoy hay 10 millones y medio de búsquedas laborales no cubiertas y hay un poco más de 5 millones de desempleados. O sea, que si todos los desempleados van a trabajar, todavía quedan 5 millones y medio de posiciones laborales no cubiertas. ¿Y eso qué me genera? Eso me genera presiones en los costos laborales unitarios y en una economía en la cual la demanda crece, que es lo que me hace, bueno, que esa presión en los costos laborales unitarios vaya a precio y me genere inflación. Entonces, ¿qué dice Powell correctamente? Y yo tengo que estabilizar el mercado laboral. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Debilitar la demanda de empleo. Esto es lo que está pasando con la situación fiscal en Europa, también un ajuste de un nivel de déficit más chico, pero lo redujo a la mitad. Y acá yo creo que parte de la duda de Europa es cómo va a ser el dibujo a futuro, en la medida que empieza a entrar en el invierno, con una economía que crece a un ritmo lento, pero que tiene que pagar una cuenta de energía muy elevada, va a ser un desafío. Actividad económica. En ese escenario de bancos centrales subiendo tasa de interés para tratar de controlar la inflación, empezamos a ver PMI, esto es la encuesta a manager de intención de compra, abajo de 50 terreno negativo, arriba de 50 positivo, zona del euro empieza a entrar tenuemente en negativo, que no ocurría desde febrero del 2021, hace un año y medio. Estados Unidos entró en terreno negativo, algo que no ocurría desde el segundo trimestre del 2020, hace 2 años que Estados Unidos no entraba en este terreno. China, después del shutdown de la nueva expansión de coronavirus, viene con dos meses positivos y Reino Unido también positivo, pero tendiendo a cero. Claramente desaceleración de las economías mundiales y es también algo que veníamos diciendo. Es esperable y es necesario que ocurra. ¿Por qué? Porque el mundo no puede seguir creciendo al 6,1% del año pasado. El 6,1 del año pasado fue consecuencia de que el año anterior cayó 3,1. Pero economías como Estados Unidos, que habían caído 3,4 y habían crecido 5,7, con lo cual ya habían recuperado toda la caída, no se podía pretender que vuelvan a crecer arriba del 5%. Claramente
las estimaciones iniciales que hizo el fondo en octubre del año pasado, no había capacidad ociosa para que Estados Unidos crezca a este ritmo. Entonces, ¿qué va haciendo? Va desacelerando las proyecciones de crecimiento, yo diría, en todas las economías, de manera consistente con la suba de tasa de interés y la lucha por frenar la inflación. Hay que tener presente que también en octubre del año pasado, la Reserva Federal decía, la inflación no es un problema, es algo transitorio. Bueno, en aquel momento dijimos, no nos parece transitorio, nos parecía que en algún momento iban a tener que hacer algo, es lo que están haciendo ahora, y eso claramente se repercute en una menor tasa de crecimiento. Y para el año que viene, ¿qué se espera? Bueno, para el año que viene se espera niveles de crecimiento más o menos consistentes con lo que es la expansión del PBI potencial, del potencial de la economía, el ritmo al cual pueden crecer cada una de estas economías de mediano plazo sin generar presiones inflacionarias. Dicho esto, salió la revisión al avance del segundo trimestre de Estados Unidos. Recuerden, el primer trimestre la economía cayó 1,6%, el segundo trimestre inicialmente dijeron que la economía había caído casi 1%, bueno, la semana pasada dice que 0,9%, en realidad es 0,6%. ¿Por qué? Porque el consumo no creció, digamos, la incidencia del consumo del PBI no fue 0,7%, sino que fue más grande. Y lo que era una caída en la demanda de bienes durables, ahora resulta que no cayó. Y los bienes no durables que habían caído cayeron menos, y la inversión. Entonces, de nuevo, Estados Unidos técnicamente está en recesión porque va a 2 trimestres consecutivos de caída del PBI. Ahora, cuando yo veo que la demanda interna, si yo sumo el 1,2 más el 1,3, en el primer trimestre creció al 2,5%, y en el segundo trimestre 1 más menos 0,8 me da 0,2, que sigue creciendo la demanda interna, y es por lo menos llamativa el tipo de recesión de la economía americana. Cuando uno dice, ¿cómo puede ser que siga creciendo la demanda agregada doméstica con PBI cayendo? Lo que le digo siempre, porque esa demanda se está abasteciendo con menos acumulación de inventario y con incremento de las importaciones. Entonces, si yo veo qué le está pasando al PBI neto de la variación de inventario, fíjense que no cayó ni el primer trimestre ni el segundo trimestre. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, la demanda la estoy abasteciendo contra menor acumulación de inventario. Y ayer salió un dato curioso, que es la primera estimación que hace la Reserva Federal de Dallas de qué le estaría pasando al PBI del tercer trimestre. Este es un nowcast. Básicamente lo que hace el nowcast es va incorporando información que sale día a día, y en base a esa información que va saliendo día a día, hace una estimación de qué le puede pasar al PBI. Bueno, estamos a fin de agosto, ya pasaron 2 meses del segundo trimestre, perdón, del tercer trimestre, y de acuerdo al nowcast de la Reserva Federal de Dallas, bueno, el PBI del tercer trimestre en Estados Unidos crecería 1,4%. ¿Por qué? Porque el consumo se aceleraría básicamente y porque básicamente dejaría de importar bien, entonces eso sería compensado con producción doméstica. La verdad que sería un dato llamativo que crezca, pero ¿por qué? Porque de nuevo tenemos una Reserva Federal que está hablando claramente de la necesidad de equilibrar el mercado laboral. Esta es la cantidad de desempleados en Estados Unidos, lo que le decía antes, un poco más de 5 millones de empleos, y esta es la cantidad de puestos laborales no cubiertos, donde si bien se desaceleró, que había llegado a superar los 12 millones y medio de búsquedas laborales no cubiertas, ahora está en 10 millones y medio, todavía el gap entre la cantidad de posiciones laborales no cubiertas y desempleados es muy grande. Entonces, ¿qué se necesita? Reducir esta brecha. ¿Cómo se reduce esa brecha? Bueno, en la medida que la actividad económica se desacelere, las búsquedas de empleo deberían tender a caer, y en la medida que esto vaya tendiendo a caer, el gap será más chico, la presión de los costos laborales menor y las presiones inflacionarias serán menor. ¿Qué pasó con crecimiento en Europa? Segundo trimestre positivo, 2,5% de crecimiento, con una Alemania que creció 0,6%, con crecimiento en el consumo privado, aceleración del consumo público, esto es llamativo,
la inversión que le cae, claramente todavía con capacidad ociosa, crece en Expo y crece fuerte crecimiento de importaciones. Entonces yo diría, del mundo, reforzando la lucha contra la inflación, subiendo tasas de interés, salvo China, todos subiendo tasas de interés. La suba de tasa de interés genera diferencial, genera un diferencial que en el último tiempo estuvo creciendo a favor de Europa, pero una Europa preocupado, el mundo preocupado por lo que puede pasar en Europa. El lugar donde hay que estar es Estados Unidos. Cuando uno piensa dentro de Estados Unidos dónde hay que estar, de nuevo, creo que renta fija, el plazo de 1 a 2, 3 años, es el lugar donde está, es donde uno debería posicionarse. El plazo más corto tiene que subir porque la Fed va a seguir subiendo tasas de interés. Después de que habló Powell la semana pasada, subió la expectativa de suba de tasa en la próxima reunión del 21 de septiembre es que la suba sea de 75 basic points, va a haber otra, el mercado espera otra suba hacia fin de año, con lo cual la tasa de política monetaria a fin de año va a estar cerca del 4%, entonces claramente la parte más corta de la curva tendrá que arbitrar contra eso, y la parte más larga de la curva yo diría que en niveles de 270, 280, como lo vimos hace pocas semanas, es un piso. Creo que en esos momentos también por ahí vale la pena, digamos, posicionarse en contra de ese nivel de tasa de interés, que el nivel de tasa de equilibrio tiene que estar, yo diría, entre 3.30 y 3.50. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos está haciendo un ajuste fiscal, ese ajuste fiscal, digamos, todavía deja un déficit fiscal de casi $1 trillón, que los principales acreedores y demandantes de bonos, que son China y Japón, van perdiendo su déficit en cuenta corriente, y en la medida que pierden su déficit en cuenta corriente, eso va generando la necesidad del tesoro de baja de precios, suba de tasa de interés, para poder financiar su déficit fiscal. En cuanto a renta variable, renta variable creo que, de nuevo, y creo que en parte el discurso de Powell de la semana pasada fue un discurso enfocado a los mercados. ¿En qué sentido? Yo creo que les dije, me parecía que la recuperación en el precio de las acciones se había dado demasiado rápido. Y si la Reserva Federal está dando señales de que la economía se tiene que desacelerar, digamos, y el mercado no acompaña, bueno, claramente hay que profundizar las medidas. ¿Para qué? Para generar un efecto riqueza negativo de manera tal que la demanda agregada se vaya desacelerando. Creo que va a un hard landing la economía americana. La verdad que todavía no hay nada que indique que vaya a un hard landing. El consumo sigue creciendo, tener un mercado laboral muy tight todavía, con lo cual hoy todavía no hay nada que indique que la economía americana esté entrando, no técnicamente, de hecho ya lo está, sino realmente en una recesión. Precio de materias primas, creo que hay que esperar, digamos, que se mantengan en los niveles actuales. Creo que no es. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Porque la relación dólar-euro creo que se va a mantener en estos niveles. No es esperable que, yo les decía, entre 1 y 1,05 debería estar oscilando. Bueno, ayer se fue por debajo de 1. Creo que debería volver a esos niveles, a menos que haya algún problema severo de desconfianza sobre la economía europea. Con ese nivel de dólar, con mercados estructurales, digamos, sin una sequía, después veremos si hay una sequía, y con los bancos centrales peleando contra la inflación, creo que hay que esperar que los precios de materias primas se mantengan en estos niveles, eventualmente incluso alguna tendencia negativa. Argentina. Hace tiempo venimos planteando esto. El problema de Argentina es un problema político que se refleja en confianza. Cuando pensamos que es un problema económico, en realidad las consecuencias del problema político son económicos, pero no, el problema no es económico. Este cuadrito es como analizamos nosotros en el estudio lo que pasa en la economía. Creo que vale la pena detenerse 2 minutos para entenderlo. Estos son los distintos sectores de la economía, estos son los distintos mercados de activos financieros, y si tomamos el acumulado junio-julio, el gobierno tuvo un déficit fiscal de 320.000 millones de pesos que lo tenía que financiar. ¿Cómo lo financió?
fue al Banco Central y le pidió 120.000 millones de pesos de adelanto. El Banco Central le da un crédito, entonces lo contabiliza como un activo, el gobierno un pasivo. ¿Qué más hizo el gobierno? Colocó deuda en términos netos por casi 400.000 millones de pesos. Parte de esta liquidez la depositó en entidades financieras, no le pidió crédito a las entidades financieras y parte de todo esto lo tuvo que destinar a comprar reservas para hacer frente a obligaciones que tienen dólares. Entonces su patrimonio financiero se deterioró 322.000 millones de pesos, de manera exacta al déficit fiscal. Ahora, ¿qué más pasó? En esos 2 meses, las entidades financieras redujeron su tenencia de bonos públicos en 20.000 millones de pesos y el sector privado lo redujo en 875.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, si el gobierno emitió 400.000 y entre entidades financieras y el resto del sector privado se deshicieron de más de 900.000 millones de pesos, ¿quién demandó ese 1.3 billones de pesos de bonos públicos? Bueno, digamos, toda esa oferta ex ante de bonos de un gobierno emitiendo pesos, de un sector privado vendiendo bonos, genera que baje el precio de los bonos y suba la tasa de interés. Todo ese 1.3 billones en castellano lo demandó el Banco Central. Ahora, ¿qué más pasó? Bueno, el sector privado, parte de lo que se hizo de esa venta de bonos, más su resultado arriba de la línea, lo depositó en entidades financieras en la forma de depósito, junto con algo que depositó el gobierno. ¿Qué hicieron las entidades financieras? Dieron 1/3 en la forma de crédito al sector privado, demandaron parte de ese 1.8 billones en la forma de encaje en el Banco Central, pero le queda una liquidez muy grande. ¿Y qué hizo con la liquidez? Fue a demandarle pases al Banco Central y demandarle LELIQs al Banco Central por 660.000 millones de pesos. Ahora, esa demanda de deuda del Banco Central, ¿qué es lo que genera? Que baje el precio que baje la tasa de interés. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, el discurso y el sector privado, el mensaje que le estuvo dando el gobierno, ¿cuál es? No queremos deuda soberana, lo que queremos es riesgo Banco Central. Entonces, como no queremos deuda soberana, sino queremos riesgo Banco Central, claramente hay un diferencial. El precio de los bonos cae, la demanda de deuda del Banco Central sube, o lo que es lo mismo, sube la tasa de deuda soberana y tiende a bajar la tasa de la deuda del Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central en ese momento? En ese momento el Banco Central emite pases, emite LELIQs, pero fíjense toda la compra de bonos que hizo. ¿Cómo hizo esta compra de bonos? Bueno, emitiendo pesos. ¿Cuántos pesos emitió? Emitió todos estos pesos. La demanda de pesos por parte de entidades financieras claramente es menor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una emisión de pesos que no es demandada por el sector privado de la economía. Entonces, así como el mercado de bonos ajusta por el precio del bono y la tasa de interés, ¿cómo ajusta el mercado de pesos? Vía inflación. Digamos, si el Banco Central emite más pesos de lo que quiere el sector privado y la gente no lo demanda esos pesos, ¿qué es lo que hace falta? Que baje el precio de los pesos para que aparezca la demanda. ¿Cómo baja el precio de los pesos? Vía inflación, baja el precio relativo. Entonces, cuando hay más inflación, todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Demandar más pesos. ¿Por qué? Porque hace un año yo salía con 1.000 pesos en el bolsillo y me alcanzaba para cubrir los costos de toda la semana. Ahora salgo con 1.000 pesos en el bolsillo y no me alcanza para cubrir los costos de un día. Entonces, ¿qué le hacen? Me obligan de alguna forma la inflación a demandar más pesos y al final del día aparece esa demanda de pesos. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo tomo el consolidado gobierno más Banco Central, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvo pasando con la deuda consolidada? Bueno, el gobierno colocó deuda por 400.000 millones, el Banco Central colocó por 1,3, pero en realidad toda esta emisión de deuda en el mercado, ¿qué pasó? Se redujo la deuda del gobierno y subió la deuda del Banco Central.
Entonces, si yo tomo la deuda consolidada, sube ¿por qué? Sube porque hay déficit fiscal, claramente. Pero después es como que hubo un canje de deuda que hizo el mercado. Cayó la deuda en el mercado del gobierno y subió la deuda del Banco Central. ¿Es bueno o malo? A ver, yo diría no es ni bueno ni malo, es lo que el mercado quiso. Pero a esto hay que agregarle un adicional, que de alguna forma uno podría decir, pensando a futuro no es una mala noticia. ¿Cuál es la particularidad? Que estos bonos que se canjearon, que salieron del mercado, ajustaban por inflación, y esta deuda del Banco Central es una deuda a tasa fija. Entonces, si a futuro uno quiere licuar la deuda porque la dinámica se volvió insostenible, una deuda sería imposible licuarla. ¿Por qué? Porque ajusta por inflación. Bueno, si la deuda es deuda del Banco Central, resulta mucho más sencilla su licuación a futuro. Ahora bien, dicho esto, esa crisis de confianza se traduce en una crisis de financiamiento. Primer tema que hay que resaltar. Después de la pandemia, el déficit fiscal cayó fuertemente. ¿Por qué? Porque acá había paquetes de pandemia, de estímulos puntuales. Se retiraron esos paquetes y el déficit fiscal cayó fuertemente. Ahora, desde mediados del año pasado, por elecciones y después por no elecciones, la tendencia del déficit fiscal es creciente. Entonces, ¿cuál es el primer problema que hay? Un déficit fiscal que es creciente, que hay que reducirlo. Cuando vemos la fuente de financiamiento de ese déficit, acá vemos las áreas naranjas, en los meses de abril, mayo y junio se financió fuertemente con emisión de pesos, en julio se empezó a revertir eso. Se le devolvió plata al Banco Central y se empezó de nuevo a colocar deuda en términos netos en el mercado, algo que no se había logrado los meses anteriores. ¿Por qué? Porque empezó a aparecer un nuevo instrumento de deuda, que son estos famosos bonos duales, donde el bono dual, yo diría, ayuda a que el gobierno logre financiamiento, pero pensando la dinámica futuro, yo diría el peor instrumento de todo. ¿Por qué? Y porque le estoy pagando al tenedor inflación o tipo de cambio el más alto. Entonces, de nuevo, si uno piensa un programa futuro y quiere bajar la tasa de inflación, para bajar la tasa de inflación, la variable no puede estar indexada, y si tengo una deuda que me paga tipo de cambio o inflación lo más alto, es la peor indexación posible. Pero está claro que también es la única forma en la cual el gobierno logra financiamiento. Cuando vemos este cuadro, nos centremos acá en la última parte. Si ustedes miran el balance del Banco Central y lo simplificamos al extremo, en el activo el Banco Central tiene reserva, tiene crédito que da el Banco Central, y en el pasivo tiene base monetaria y tiene otros pasivos como son las LELIQs y los PASE. Entonces, si uno resume el balance del Banco Central, tenemos que reserva más este crédito menos la política de esterilización, eso se llama crédito interno neto, tiene que ser idéntico a las reservas. Y si lo ponemos en términos de flujo, la variación de reserva más la variación de crédito interno neto tiene que ser idéntico a la variación en la demanda de base monetaria. ¿Por qué le digo eso? Porque acá vemos los activos del Banco Central, cómo se están expandiendo. Estos activos es fundamentalmente crédito que le da el Banco Central al gobierno, ya sea en la forma de adelantos o comprando bonos. Fíjense, acá se ve la compra de bonos que hizo en los meses de junio y julio el Banco Central. Ahora eso se tranquilizó, la última semana se volvió a acelerar. Pero esta emisión de pesos que hace el Banco Central para financiar al gobierno directa o indirectamente, después el Banco Central tiene la forma de esterilizarlo como colocando PASE o colocando LELIQs. Entonces, ¿qué es el crédito interno neto? ¿Cuántos pesos quedaron efectivamente dando vuelta en la economía después de que el Banco Central lo financió al gobierno? ¿Y qué vemos acá? Que en el mes, en los 23 días transcurridos de julio, el crédito interno neto se contrajo. No tanto porque hayas dejado de financiar al Banco Central, al gobierno, en realidad lo seguiste financiando, sino porque estuviste esterilizando fuertemente. Y esto también
es algo que venimos hablando. Dijimos, a ver, si vos querés estabilizar el mercado de cambio de cortísimo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, de cortísimo plazo lo que te está pasando es que hay pesos excedentes. Entonces tenés que esterilizar los pesos excedentes. ¿Cómo se logra eso? Subiendo tasa de interés. ¿Para qué subo la tasa de interés? Para que haya más apetito por los activos en pesos. Entonces, a pesar de que lo financia el gobierno, bueno, fíjense cómo esterilicé más de lo que emití y eso que hace que el crédito interno caiga. Ahora bien, la demanda de pesos también me cayó, en parte fundamentalmente por la posición de efectivo mínimo de los bancos, pero a pesar de que no inyecté pesos en la economía, como la demanda de pesos me cayó más, el Banco Central termina perdiendo reservas. Entonces, ¿está estabilizada esta situación? Yo diría que en el margen está funcionando mejor, pero no está resuelto. ¿Por qué? Porque esto tiene dos componentes. Uno es la oferta de pesos, que es consecuencia del déficit fiscal. El segundo, tres componentes, que es la política monetaria en sí mismo, que hace el Banco Central con sus tasas de interés para aumentar el apetito por los activos en pesos, pero al final del día está la demanda, que la demanda es cuántos pesos queremos tener en el bolsillo y cuántos pesos y LELIC quieren tener los bancos en su balance. Entonces, por un lado entra la parte fiscal, por otro lado la política monetaria, pero al final del día que esto se equilibre termina dependiendo de confianza y de demanda de activos en pesos. ¿Qué va pasando con el tipo de cambio? Elecciones depreciaba al 1, fin del año 2%, principio de año 3%, segundo trimestre de este año al 4%, y ya voy depreciando a un ritmo, yo diría, en el piso 5%, promedio 5,5%, y se va acelerando este ritmo de depreciación. ¿Por qué? Porque esto fue la acumulación de reserva a lo largo del año pasado del Banco Central, y esto fue este año. Hasta julio del año pasado habías acumulado más de 7.000 millones de dólares el Banco Central comprando divisas en el mercado de cambio. Este año compró 600 millones de dólares. Entonces, claramente, esto es un problema. ¿Y cómo viene agosto? Bueno, agosto del año pasado terminó en cero y esto es agosto de este año. Es cierto, viene siendo 600 millones negativos, pero si nos fijamos las últimas 10 rondas, bueno, lleva 10 días consecutivos de compra de divisas por parte del Banco Central en el mercado de cambio. Arrancó muy negativo y ahora empezó a revertir ese escenario tan negativo de intervención en el mercado de cambio. El gobierno dice, bueno, pero vamos a ir a tratar de incentivarlo a los exportadores a que me liquiden lo que vienen reteniendo. Estas son las exportaciones argentinas, los embarques, lo que sale por aduana, y estos son la liquidación de dólares en el mercado de cambio. Entonces, si nos fijamos, la verdad que uno puede decir, ¿hay algún retraso? Sí, hay un retraso. ¿Cuánto es este gap? Este gap son 2, 3 mil millones de dólares. No hay más que eso. ¿Cuánto se puede conseguir del campo con un régimen de incentivo a la liquidación de divisa? 2, 3 mil millones de dólares. ¿Por qué el gobierno habla de 20 mil millones de dólares? Porque es el stock total que tiene el sector agropecuario, que nunca lo liquida. ¿Por quel? Porque el productor agropecuario, su unidad de cuenta, en qué mide su riqueza, es en grano. Entonces, ¿qué prefiere? Tener todo en grano y en la medida que va necesitando liquidez, va liquidando la cosecha, pero siempre al final se queda con una parte de ese grano, con ese stock. Entonces, pensar que hay 20 mil millones de dólares retenidos, claramente o tiene una intencionalidad política o no se tiene la más mínima idea de lo que se está hablando. De acá, ¿cuánto se pueden sacar? 2 a 3 mil millones de dólares. Incluso, si vemos las liquidaciones del sector de oleaginosas y cereales, que es el principal liquidador de dólares en Argentina, estas fueron las liquidaciones 2019, 2020, 2021, 2022. Esto es mes a mes. Fíjense que los primeros 6 meses del año fue récord histórico de liquidación. Ninguno de los enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio de años anteriores, la liquidación fue más alta.
julio estuvo por debajo de julio del año pasado, es cierto, pero si uno suma todas estas liquidaciones y ve el acumulado, al cabo de los primeros 7 meses del año, el sector de oleaginosas y cereales lleva el récord de liquidación de dólares en el mercado de cambio desde que existe el mercado único y libre de cambio. En ese escenario vemos la aceleración en el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, vemos el contó con liquidación que había llegado a niveles de 340, que bajó a niveles de 290, 300, esto es la normalización entre muchas comillas. Y si uno piensa en este mercado de cambios, yo cuando el tipo de cambio llegó a 340, dije, ahora les muestro en el cuadro siguiente. Y esta es la brecha que había llegado a 60%, se redujo la brecha. Tanto cuando se aprecia como se deprecia el contó con liquidación, o se reduce o se amplía la brecha, hay que tener presente que un mercado poco líquido y con pocas operaciones puede de alguna forma controlarse las cotizaciones en ese mercado. Ahora bien, este es el tipo de cambio real, o sea, el cociente entre el tipo de cambio nominal y la inflación al tipo de cambio oficial. Acá vemos la fuerte apreciación que está teniendo el tipo de cambio oficial, y es lo que mucha gente dice, el tipo de cambio oficial está retrasado. Uno diría, sí, está retrasado, ¿por qué? Porque hay un cepo, está retrasado por la demanda de dólares, está retrasado por la fuerte demanda de importación, hay muchas señales. Cuando vemos el nivel de tipo de cambio oficial, es similar al pre-crisis de Macri, que en aquel momento la economía tenía un fuerte ingreso de capitales y el Banco Central en aquel momento prefería apreciar el tipo de cambio nominal y retrasar el tipo de cambio real. O sea que si uno lo compara con niveles históricos, y sí, está en niveles bajos. Ahora el contó con liquidación, este es el nivel de contó con liquidación. Y este es el máximo tipo de cambio real medido al contó con liquidación. Fíjense que el nivel que se tocó en el mes de julio fue pico máximo solamente por detrás de enero y de octubre del 2020. Ni siquiera cuando se salió de la convertibilidad, la crisis 2001-2002, se llegó a estos niveles de tipo de cambio real y por ende tipo de cambio nominal. Uno diría, ¿eran sostenibles esto? A ver, este nivel, el 350 de contó con liquidación, era solamente compatible con el pánico que había y la necesidad de desprenderse de pesos a cualquier precio. Yo creo que les comenté, si uno calcula cuál es el nivel de este tipo de cambio real compatible con el máximo que se había tocado en octubre del 2020, cuando el contó con liqui rompió los 200 pesos por dólar, era 370. Bueno, llegó a 340 y en 340 se estabilizó y tuvo alguna reversión. Actualmente estamos en estos niveles. Entonces uno dice, bueno, está bien, en estos niveles es como que ya está, se estabilizó. ¿Se estabilizó o no? Vamos a tener que poner un supuesto de inflación que vaya a pasar para ver si el contó con liquidación está caro o barato hoy. En el medio se hicieron otras operaciones en la dirección correcta. Yo le decía, en el cortísimo plazo había que subir la tasa de interés. De corto plazo, ¿qué tenés que hacer? Atacar el déficit fiscal y reducir las necesidades de financiamiento en pesos. Estas eran las necesidades de financiamiento que tenía el gobierno para los meses de agosto hasta diciembre del año que viene. ¿Y qué hizo? Hizo un canje de deuda. Entonces, fíjense, todo este tramo de acá y todo este tramo de acá, ¿qué hizo? Redujo fuertísimo las necesidades de financiamiento de corto plazo y los pateó todo el año que viene. De nuevo, de corto plazo, si yo ataco el déficit fiscal y reduzco mis necesidades de financiamiento porque bajo los vencimientos de corto plazo, bueno, de alguna forma voy tratando de controlar el mercado de pesos, y si controlo el mercado de pesos y pongo una tasa de interés más alta, bueno, se vuelve de alguna forma más atractivo ese mercado de pesos. Pero no podemos, digamos, perder de vista que estoy pateando todo a segundo trimestre del año que viene con bonos que me van a pagar
tasa de interés o depreciación el más alto. ¿Cuál es el programa? Claramente, pateemos y tratemos de aguantar. Deuda en dólares, cotizan al 75% de su valor nominal los bonos, y estos son los vencimientos que hay que pagar 1.000 millones en enero, 1.000 millones en julio, igual que el contado con liquidación no tiene ningún fundamento macro. Cuando uno ve la deuda en dólares que tiene Argentina y los vencimientos que hay por futuro, tampoco tienen ningún sustento más que el pánico a tener deuda argentina, ya sea peso o instrumento de deuda. Lo que sí hay son vencimientos de deuda con organismos internacionales, donde las áreas verdes son los vencimientos con el Fondo Monetario, que están dentro del programa para ir roleando esos vencimientos. La pregunta del millón, ¿cuánto aguanta? Y todo el mundo habla de las reservas brutas, 37.000 millones de dólares. Mucha gente empieza a hablar de las reservas netas. Nuestro cálculo de las reservas netas, o sea, las reservas propias del Banco Central, son cero. El Banco Central no tiene dólares propias. Pero en realidad, si yo quiero ver cuánto aguanta, yo creo que no hay que ver ni las reservas brutas ni las reservas netas. ¿Qué es lo que uno se fija en un caso de crisis? ¿Cuál es la liquidez que tengo? ¿Cuánta plata tengo efectivamente? Después veremos de quién es la plata que yo tengo en la caja. Pero si yo veo cuánta liquidez tiene el Banco Central tiene 14.500 millones de dólares líquidos. Obviamente, todos me deben estar diciendo, no, pero esos no son propios. No, no son propios. Yo les dije, las reservas netas son menos 200 millones de dólares. El Banco Central no tiene reservas propias. ¿De quién son estos 14.500 millones de dólares? Y fundamentalmente, casi 12.000 millones son los encajes de los depósitos en dólares. ¿Se puede usar esa liquidez? Y mientras los depósitos en dólares me dejen de caer y tiendan a estabilizarse, esto es la caída que tuvo desde el 20 de junio, acá una pequeña recuperación cuando se habilitó el cupo de los 200 dólares, la gente por home banking compra los 200 dólares, vuelven a subir los depósitos privados, después volvió a caer y los últimos datos dan la sensación que esto se estabiliza. Digamos, si yo veo que los depósitos en dólares se estabilizan y tengo esos 14.500 millones de dólares de liquidez que me permiten seguir interviniendo en el mercado de cambio para evitar una crisis cambiaria, yo creo que el gobierno lo va a seguir haciendo. Y si la crisis se profundiza y la caída de los depósitos en dólares también se profundizan, bueno, yo creo que el Banco Central también va a recurrir a esos dólares para tratar de evitar una crisis cambiaria. ¿Por qué? Y acá ya vamos terminando, y creo que la parte más importante al final de la charla. A ver, uno tiene que pensar qué va a pasar a futuro. Y a futuro nosotros vemos 4 escenarios posibles. ¿Cuáles son los 4 escenarios? Uno de estabilidad, otro lo llamamos crisis en etapa, otro Rodrigazo, y otro un escenario de hiperinflación. ¿En qué difieren los 4 escenarios estos? El primero es uno donde el gobierno trata de estabilizar las variables económicas, busca estabilidad, hace un ajuste fiscal, genera cierta confianza, entonces como logra estabilizar las variables económicas y logra la estabilidad, digamos como que de alguna forma la economía empieza a corregir sus desequilibrios de corto plazo. Obviamente nadie está hablando de reformas estructurales, ni mucho menos. Subo la tasa de interés, bajo el déficit fiscal, voy roleando la deuda, no tengo problema para rolear los vencimientos de deuda de manera voluntaria. Eso me genera que no haya pesos excedentes, entonces como no hay pesos excedentes, el Banco Central sigue depreciando en torno al 5%, esa depreciación en torno al 5%, la brecha se mantiene, incluso si bajo el déficit fiscal podría reducirse la brecha en el margen. El año que viene, año electoral, sigo con la prudencia, tanto fiscal como monetaria, actividad económica claramente no hay un auge de actividad económica, pero evité una crisis de las variables nominales y el gobierno llega de alguna forma tranquilo a fin del año que viene. Probabilidad, 10%, baja probabilidad. El segundo escenario, crisis en etapa. ¿Qué es el crisis en etapa? Bueno, un gobierno que trata de hacer la estabilidad,
anuncia un ajuste fiscal, empieza a tomar algunas medidas, sube la tasa de interés, no logra generar confianza, entonces a medida que va teniendo vencimiento de deuda, no logra refinanciar todo, en parte tiene que recurrir al Banco Central para que de manera indirecta compre los bonos que tiene que emitir el gobierno para financiar su déficit fiscal, empieza a tener problemas dentro de la coalición de gobierno para avanzar con el ajuste, porque el año que viene es un año electoral y hay que tratar de ganar el año electoral. Entonces es un escenario donde, si lo resumimos, la economía sigue enfrentando excedentes de pesos. En ese escenario, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en ese escenario, ese excedente de pesos va obligando al Banco Central a acelerar el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, la brecha se va acelerando, la tasa de inflación se va acelerando, y en ese escenario tenés una caída de actividad económica, digamos, se va deteriorando el ritmo de actividad económica. ¿Qué es probabilidad? 50%. Tercer escenario, Rodrigo. ¿Qué es el Rodrigo? Que, inspirado en algunos colegas que dicen esto no aguanta más, hay que devaluar. Bueno, el gobierno ya hizo un ajuste de tarifa fuerte, después ajusta el tipo de cambio, entonces hace una devaluación en el corto plazo para corregir el tipo de cambio y para de alguna forma licuar los pasivos del Banco Central, porque lo único que puede licuar son los pasivos del Banco Central, no licúa ni el gasto público, ni licúa la deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, mueve el tipo de cambio. Bueno, ahora ese gobierno, como le ocurrió, a ver, ¿qué fue el Rodrigazo? El Rodrigazo fue que, como consecuencia del plan de Helvar, que Helvar apoyado, apalancado en precios internacionales de materias primas históricas, ¿qué hizo? Se dedicó a subir los salarios por arriba del nivel de equilibrio, al mismo tiempo que congeló tarifas, puso precios máximos a los bienes, digamos, deterioro fiscal. ¿Qué es lo que hizo? Básicamente dio una expansión de la demanda agregada, apalancada en precios internacionales récord. ¿Y cuánto duró? Duró lo que duró el ciclo internacional. Cuando bajaron los precios internacionales, ¿qué es lo que pasó? Bueno, empezó a tener todos los desequilibrios fiscales y externos, empezaron a aflorar. Entonces, como la situación se había vuelto insostenible, ¿qué es lo que había que hacer? Un ajuste. Vino Rodrigo y se hizo cargo del ajuste. ¿Qué fue el ajuste? Devaluación del tipo de cambio, subir las tarifas. Y como el ajuste es un ajuste de precios relativos y los salarios ya habían subido desproporcionadamente fuerte durante el mandato de Helvar, ¿qué es lo que hace Rodrigo? Bueno, dice, ahora hay que ajustar tarifa y tipo de cambio. Entonces ajustó 100% tarifa, 100% tipo de cambio y 30% los salarios. Bueno, como no tenía el poder político, Rodrigo entró en un paro general que le hicieron los sindicatos, y al cabo de 2 semanas, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Aflojar ante las presiones y subir los salarios 150%, y ese fue el primer fogonazo inflacionario fuerte en Argentina, que técnicamente, si bien se dice que fue la primera hiperinflación, técnicamente no fue una hiperinflación. ¿Por qué? Porque una hiperinflación se define como una inflación superior al 50% en un mes. Y durante Rodrigo no ocurrió eso. No solamente que no ocurrió eso, sino que después de un tiempo, dado que el Banco Central tenía reservas y se fue a superávit en cuenta corriente, que le permitió estabilizar el tipo de cambio y que la demanda de activos en pesos se recompusiera. Entonces, el Rodrigazo, ¿qué fue? Un intento de ajustes de precios relativos sin poder político, que fue un fogonazo inflacionario, que al cabo de poco tiempo se perdió el ajuste de precios relativos y, digamos, luego se estabilizó. ¿Por qué? Porque había reserva en el Banco Central. Bueno, si uno, en vez de hablar de si le cambiamos los apellidos a esa historia, uno podría decir, bueno, es bastante parecida a la situación actual, ¿no?
de un gobierno intentando ajustar precios relativos, donde está la duda de quién tiene el poder político, si vas a tener el apoyo para avanzar en ese ajuste de precios relativos, y yo diría fundamentalmente en un año signado por una elección presidencial. Y el cuarto, 30% de probabilidad. El cuarto escenario, una hiperinflación. ¿Qué es una hiperinflación? Intento estabilidad, no logro, entro en una crisis por etapa. En la crisis por etapa me quedo sin reserva, y cuando me quedo sin reserva quiero devaluar sin reserva, y eso me lleva a una hiperinflación. ¿Cuál es la diferencia entre Rodrigo y las historias de hiperinflación en Argentina? Básicamente, haber devaluado sin reserva en el Banco Central, lo cual le imposibilita al Banco Central estabilizar el tipo de cambio en algún lado y recomponer los niveles de demanda de activos en peso en términos reales. Entonces la inflación y el tipo de cambio, digamos, van buscando niveles cada vez más elevados para estabilizar un mercado de peso que nunca se estabiliza. ¿Por qué? Porque no hay reservas ni hay forma que el Banco Central defienda algún nivel de tipo de cambio. De nuevo, 10%, 50, 30 y 10%. Claramente el escenario de crisis en etapa y el de Rodrigo son con niveles de inflación más elevados, el de Rodrigo más elevado que el crisis en etapa, con tipos de cambio en el crisis por etapa, aceleración del oficial, incremento de la brecha paralelo y caída de actividad económica. En el escenario Rodrigo 2.0, podríamos decir, y similar al anterior en el principio, cuando devalúo la brecha me cae, pero esa brecha que me cae inicialmente, si no logro tener el respaldo político para sostenerlo, en poco tiempo tengo que empezar de nuevo a depreciar el tipo de cambio oficial y la brecha de nuevo me vuelve a crecer. Estamos hablando de niveles de inflación en este escenario 140%, en este escenario niveles de inflación de arriba del 160%, con caída de actividad económica en los dos escenarios y con tipo de cambio que obviamente, digamos, van tratando de seguir el ritmo de depreciación para no retrasarse más en términos reales, con lo cual, dicho el dato de inflación, se imaginarán lo que son los niveles de tipo de cambio en esos escenarios. Acá paro yo y quedo abierto a preguntas, si les parece. Muchas gracias, Fernando. La verdad que nos ha dejado un poco preocupados seguramente con este análisis, pero bueno, siempre la idea es de hacerlo lo más descarnado posible, cosa de que los agentes económicos puedan tomar las mejores decisiones con buena información. Claramente el tema de las reservas es un problema central y creo que el superministro lo tiene bastante claro. De hecho, que en sus lineamientos, por así decirlo, intentó juntar una suma que, bueno, parecía un poco exagerada, por ahora no se ha podido lograr y demás. Para resolver eso, ¿vos crees que es posible implementar una baja de retenciones en el agro? Voy a empezar de lo primero que dijiste, Saúl, perdona. Primero, el análisis, sí, yo creo que tiene que ser lo más descarnado posible para tener la posibilidad de toma de decisiones. Podemos discutir eventualmente las probabilidades. Por ahí hay gente que dice, no, bueno, yo creo que van a lograr estabilizarlo. Bueno, se pueden discutir las probabilidades, pero tenemos una idea de cómo funciona cada uno de esos escenarios. Claramente el tema reserva es un tema central. Y dentro de ese tema central, es cierto algo que decís, que el ministro lo tiene claro. De nuevo, yo creo que lo dije en la reunión anterior, si uno ve el discurso de asunción de Massa, yo diría que si uno hace un checklist de los temas que había que tocar, tocó gran parte de los temas que tenía que tocar. Entonces creo que fue un buen discurso. Ahora ese discurso se tiene que convertir en medidas, y esa medida tiene que tener el apoyo político para que sean medidas que tengan algún impacto finalmente. Dicho todo esto, dado lo crucial de la reserva, primero, el agro tiene para liquidar 2, 3 mil millones de dólares. Yo diría no más que eso,
pero cuando uno está raspando la olla, 2 o 3 mil millones de dólares, no es poco. Primer punto. Segundo, ¿harán algo? A ver, se viene hablando del dólar soja que se viene retrasando de manera permanente. Creo que el mayor problema que se va a encontrar el superministro es la resistencia política interna, que básicamente, ¿cómo hago para, entre comillas, darle un beneficio al agro, al mismo tiempo que estoy subiendo las tarifas, bajando los salarios, licuando las jubilaciones, licuando los planes sociales? Bueno, yo creo que la principal resistencia va a ser la política interna. Yo escuchaba a alguien, creo con buen criterio, que decía, a ver, el gobierno, mientras vea que puede seguir comprando dólares en el mercado oficial de cambios, como viene pasando así 10 rondas, sin el dólar soja, va a demorar el dólar soja todo lo que pueda. Ahora, si en algún momento se le complica, yo creo que va a terminar haciendo algo para que el campo liquide. Yo creo que lo va a terminar haciendo, sin de ser necesario. Claramente las cuentas externas no le están dando, ¿no? ¿Hay, te parece, alguna chance de pisar más todavía las importaciones cuando parecería que ya la economía se viene comiendo los inventarios existentes? A ver, ahora tenés el beneficio de que te va a caer la importación energética. Voy a ser claro en algo. El gobierno dice el problema es la importación de energía. No, el problema es el excedente de pesos, ¿sí? Que se agrava con la necesidad de importar energía, dada la ineptitud que tenemos para explotar nuestro potencial energético. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que pasa la importación de energía y se solucionó el problema. Si la gente sigue teniendo pesos que se quiere sacar de encima, va a importar cualquier cosa. Entonces, si importa cualquier cosa, siempre faltan los dólares. ¿Por qué? Porque en realidad es consecuencia del excedente de peso. Como sobran pesos, siempre faltan dólares en Argentina. Entonces, no es un tema estructural, no es un problema energético, no es un problema de nada de eso. El problema es que sobran pesos. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad fiscal y la falta de confianza del sector privado para demandar activos en pesos. Dicho esto, digamos, si uno genera confianza, va a dejar de importar energía, vamos a empezar a importar zapatillas, motos, televisores para el mundial, heladera, cualquier cosa, porque es la mejor inversión sacarle dólares al tipo de cambio oficial al Banco Central. Dicho esto, si vos no resolvés el problema en el mercado de pesos, el problema en las cuentas externas va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque en vez de sacarte dólares vía cuenta capital por compra de dólares, cuando vos tenés un cepo, la economía te saca dólares vía cuenta corriente. ¿Cómo? Subiéndote las importaciones. Entonces, dicho esto, van a seguir las restricciones, puede ser que menos, porque antes tenía que destinar dólares a pagar energía, pero al mismo tiempo que te desaparecen la demanda de dólares para energía, te desaparece la liquidación del agro. Entonces, no es que vamos a tener un festival de importaciones. Yo creo que puede haber una flexibilización marginal, pero solo marginal. Ahora, siempre va a haber demanda de dólares de importaciones insatisfecha. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pesos excedentes. Entonces, cuando uno se fija, los niveles de importación son muy elevados. Entonces uno dice, sí, ¿por qué siguen creciendo las impo? Porque la gente no quiere tener peso, prefiere cambiar el televisor antes que tener peso en el bolsillo. Sí, sí, por más que le pongamos controles al wiki, a los yates, a los aviones y todas esas cosas, por algún lado... Sí, te voy a contar lo que me deje, digamos. Sí, sí, sí. Te traslado una pregunta de un participante. Se habla, incluso en algún momento lo tiró públicamente Massa, pero también lo supo hacer Guzmán en algún punto, de la posibilidad de reforzar las reservas mediante la consecución de un RIPO a nivel internacional,
¿O ves alguna chance que con Estados Unidos o alguna otra contraparte, o eso que se piensa que si Lula gana en Brasil, podría conseguir, por su afinidad ideológica, que le dé un ripo a el Banco Central en la Argentina? ¿Alguna cosa de esa vos le ves algún viso de viabilidad? A ver, la buena noticia de todo eso es lo que planteaba vos, habló hace un rato, que es, bueno, la gestión económica se da cuenta dónde está el problema y qué es lo que tiene que hacer. Esa es la buena noticia. Que se materialice ese, la verdad que le doy una probabilidad. A ver, ahí yo estoy leyendo la noticia, si aumenta la probabilidad de estabilización. Sí, yo creo que más allá de que, a ver, si vos conseguís dólares que te permitan intervenir en el mercado de cambio, aumenta la probabilidad de estabilización, sí, fundamentalmente por el mensaje que estarías dando, que tenés apoyo de la comunidad internacional, que conseguís financiamiento, que las reservas son más grandes. Yo creo que el mercado entiende poco de cuántas son las reservas brutas, las netas, la liquidez. Si aumentan las reservas brutas, la gente está más tranquila, independientemente de que haya un pasivo del otro lado. Entonces creo que aumentan las chances. ¿Cuál es la probabilidad de eso? A ver, yo le voy a responder con una contrapregunta. ¿Por qué un banco estaría dispuesto a prestarle plata al Banco Central al 15% para que recompre deuda si puede comprar bonos a un descuento del 75% del mercado? Bueno, tu cara lo dice todo, Saúl. Digamos, no tiene mucha lógica desde el punto de vista económico, ¿no? Yo banco, digo, bueno, le presto al Banco Central al 15% para que recompre deuda, o compro directamente yo la deuda en descuento del 75%. Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo haría? La verdad, le veo baja probabilidad. Me puedo equivocar. A la segunda respuesta que hacen, si lo consigue, ¿aumenta la probabilidad de estabilización? Sí, aumenta la probabilidad de estabilización. Fer, muchas gracias por la exposición. Te hago una consulta con respecto a esto que decís de evaluar sin reserva, es pegarte un tiro en el pie, digamos, porque no le podés hacer frente a una posible demanda en exceso que te pueda llegar a traer. El dólar real, por así decirlo, y contado con liqui y el MEP, no está en valores baratos a niveles históricos, más allá de que tengamos un tipo de cambio oficial real en niveles inferiores. ¿Cómo ves el posicionamiento, ya más yendo a las inversiones, posicionamiento devengando tasas de interés? Porque un 5 o 6% mensual, si el dólar se mantiene estable, es bastante interesante a nivel dólar. Y no saliendo a comprar dólares sabiendo que las carteras están dolarizadas en su mayoría, en un 70-80% las que menos tienen, por así decirlo. Entonces, vos ahí lo ves más conveniente de vengar tasa por un periodo de tiempo corto, porque ves una estabilización, relativa estabilización por la asunción del nuevo ministro. A ver, Agus, primero, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, las carteras ya están dolarizadas, los dólares esos están ahí, quedaron ahí. Respecto a esos dólares que quedaron ahí, uno dice, porque son preguntas que uno recibe todo el tiempo, che, vendo dólares contado con liqui, me posiciono en peso porque el carry es atractivo. La repregunta es a qué plazo. Porque si yo te estoy diciendo que el año que viene estoy viendo inflaciones de 140%, digamos, el tipo de cambio real contado con liqui hoy te dice que el contado con liqui está muy elevado. Pero si le metemos 140% de inflación, claramente está bajo, ¿no? Entonces, primera aclaración respecto de deshacer posiciones en dólares, depende del plazo. Segundo punto, la pregunta que hace todo el mundo es, che, con estas tasas, el carry en pesos se volvió interesante. Entonces, como anécdota, bueno, entonces la política monetaria que está implementando el superministro está generando lo que tiene que generar, codicia, por lo menos la intriga de decir, che, ¿no conviene quedarme en pesos ahora? Entonces uno dice, bueno, que empiecen estas preguntas, claramente es porque está llegando a un nivel donde podés lograr estabilizar eso. Creo que de corto plazo
con estos niveles de contado con liquidación y con estos niveles de tasa de interés, puede ser creo que vale la pena hacer carry de corto plazo. Con varias aclaraciones. A ver, si que el tipo de cambio se vaya de 300 a 330, el contado con liqui, para poner números redondos, es 10%. Exactamente. Y hace poquito lo vimos en 340 a 350. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que, bueno, estamos haciendo el carry en tasa en peso, pero que la volatilidad, cualquier cosita, te podría comer ese carry. De corto plazo, 1, 2, 3 meses, bueno, yo iría así, ¿no? Vamos uno, después veamos el segundo y después veamos el tercero. Porque yo le tengo mucho miedo a la política interna, a cuando empiecen a venir la factura de electricidad, gas y agua el mes que viene, qué es lo que pasa, que la gente empiece a ver el deterioro de su ingreso en términos reales, no contra el IPC, sino contra la factura que tengo que ir a pagar, que los sindicatos empiecen a decir, che, la tarifa van por el ascensor y los salarios van por la escalera, hay que ajustar la tarifa, los planes, bueno, esa dinámica es la que yo le tengo miedo. Creo que un mes de tasa a estos niveles, y más con los rendimientos que me está diciendo 6-7%, bueno, por ahí un mes de tasa haría. Pero de nuevo, dadas las probabilidades de los escenarios que les dije, bueno, si vos sumás el deterioro progresivo con Rodrigo e Hiper, bueno, ahí yo tengo 90% de las probabilidades, ¿no? Con lo cual en algún momento espero un deterioro. Bien, bien, bien. Gracias, Fer. Fernando, te llevo un poco afuera. 2 preguntas rápidas, así vamos finalizando. Por el lado de la curva de rendimientos, ¿sí? Coincidimos en la parte de 1 a 3 años, que es la parte más atractiva. Ahí la duda es, no en el tramo, sino en qué instrumentos utilizo en esa parte. Treasury, bono ajustado por inflación, TIPS, investment grade, high yield, emerging market. Por esto no, emerging market no. Yo creo, obviamente, depende de la composición del portafolio, el perfil del inversor, todo, ¿no? Pero buscaría más high yield, sí, buscaría más high yield en ese tramo, ¿no? Digamos, high yield, short duration. A pesar de que por el short duration estamos de acuerdo, high yield, a pesar de una probabilidad de recesión que te está marcando la inversión de la curva del tramo 2-10 años. A ver, perdón, Fernando, digo yo creo, crediticio, ¿no? No, ya sé. A ver, primero, claramente, a ver, estamos de acuerdo que hay que buscar short duration. Dentro de eso, creo que se puede ir algo más agresivo que Treasury. Y creo que ahí diste por lo menos el high yield, o si no también, digamos, empresas que no sean high yield, digamos, más AAA, podés buscar algo, AA menos, una cosa intermedio que consiga rendimiento más elevado. Respecto del riesgo crediticio, 2 comentarios. A ver, primero, creo que la economía americana se tiene que desacelerar definitivamente. Recesión, técnicamente está en recesión, pero de nuevo esa recesión es mentirosa porque la demanda crece, la economía está en hiper pleno empleo, con lo cual es una recesión por lo menos rara. El hard landing, yo sigo sosteniendo que creo que no es un escenario, por lo menos dada la situación actual de la economía americana, no es el escenario más probable. Y el riesgo crediticio, yo lo tomaría con bastante pinza, básicamente, porque, de nuevo, ya lo vimos creo que hace un par de meses, el sector que se apalancó en la última etapa expansiva de la economía americana fue el Tesoro, no fue el sector privado. Entonces uno dice, ¿hay algún sector que está hiper apalancado, que el escenario le va a generar un problema crediticio? No se ve ningún sector de la economía que haya tenido un crecimiento en su deuda fuerte
ni siquiera tibio en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, de nuevo, puede haber problemas puntuales, no veo un problema crediticio generalizado, digamos. Creo que se puede ir a buscar un poco más de riesgo. Bien. Que Treasury, ¿no? Eh, No iría no- emergente. No iría emergente. ¿Por qué? Porque tener un China, que lo de seguir China es muy complicado, pero a ver, un dólar fuerte con suba de tasa de interés global, desaceleración de actividad económica, y un China que está bajando su tasa de política monetaria, preocupado por actividad económica, no iría emergente. Creo que no es el terreno emergente. Más allá de que uno podría decir, bueno, pero Brasil está barato y si Lula hace las cosas, sí, por ahí hay algunas apuestas que pueden resultar más interesantes dentro de emergentes, pero no es el asset class que más me gusta, ¿no? no a la clase general, sino buscar algún Exactamente. punto en particular. Bien. Por ahí hay No hablo empresas, nada. perdón, hay Sí, alguna renta fija de empresa petrolera colombiana que tiene deuda que te rinde 7-8%. Por ahí, Ecopetrol. claro, algo de, qué sé yo, alguna brasilera, qué sé yo, hay algunas cosas, digamos, que están más, a ver, que no tener el riesgo crediticio, que si te colocas de corto plazo y te van a pagar la deuda y no hay un riesgo crediticio, bueno, por ahí no son malas inversiones, ¿no? Bien. Esperar el vencimiento, por ahí en el medio te come volatilidad, ¿no? Por eso Sí, el short duration. sin duda. Sí. No hablo nada, Powell, del quantitative tightening. Mantiene A ver, el cronograma previsto, pero el miedo que había en el mercado y que puede afectar a las tasas largas es si sale a vender los bonos de agencia, que son todo de duration muy lo larga. que no hablo nada, pero ahí creo que tenemos una gran ventaja los argentinos. ¿Cuál es la gran ventaja? Y que conocemos cómo funciona la inflación. Y yo cuando leo hoy análisis de bancos de inversión americanos y todo esto, no tienen ni idea de cómo funciona la inflación. ¿Por qué digo esto? Bueno, veamos el balance de la Fed ajustado por inflación. Bueno, el balance de la Fed ajustado por inflación está cayendo. ¿Sí? Se está achicando el balance de la Fed ajustado por inflación. Entonces el quantitative easing, está bien, hay los mismos dólares que antes dando vuelta, pero valen 10% menos que hace un año, ¿no? Entonces estás haciendo un quantitative easing. De otra forma, o lo hace nominal o lo hace real. Eso es lo que sabemos los argentinos. Y en general el mercado, por lo que yo leo, nadie te habla del impacto de la inflación en las valuaciones, en los earnings de las compañías. Te dicen, che, ¿cómo están subiendo los earnings por arriba de lo que espera el mercado? Sí, flaco, tenés 10% de inflación. Obviamente los earnings te suben. Entonces, digamos, creo que ese análisis todavía el mercado no lo está incorporando, ¿no? Bueno, el quantitative easing, de ayer yo veía, los pasivos de la Reserva Federal, en términos reales, el último año cayeron 2%. Redujiste el balance 2%. Bueno, está haciendo un quantitative easing, ¿no? Te lo está haciendo el mercado, qué sé yo. Sí. Última pregunta, atento al tiempo. Ya el mercado no pide más el put de la Fed. ¿Sí? Ya sabe el mercado que está por sí solo, la Fed no lo va a salvar si hay una caída. La pregunta, ¿hay un Fed call? A ver, a ver, yo creo que la Fed necesita que a ver, Powell fue muy claro, yo necesito que se desacelere actividad económica, porque mi único instrumento es afectar demanda agregada. La Fed no puede no puede resolver el problema de oferta de la economía. Lo único que puede hacer es contraerme la demanda. ¿Para qué? Para que los desequilibrios sean más chicos. Y yo tengo que buscar el balance ese en el mercado laboral. A mí la fuerte recuperación que tuvieron las acciones las últimas semanas, que después corrigió, yo dije, a ver, claramente la Fed tiene que salir en contra de esto. ¿Por qué? Porque que te suban el precio de las acciones en medio de todo un proceso de ajuste, te complica el balance de ese mercado. ¿Por qué? Porque el tenedor de acciones es más rico que antes.
y vos necesitas que haya un efecto ingreso negativo. ¿Para qué? Para que la gente salga a trabajar, para que las empresas demanden menos empleo y eso te estabilice el mercado laboral. Creo que lo que hay claramente es y creo que lo que está tratando de hacer Powell es un compromiso de llevar la inflación a 2%. De corto plazo no lo va a lograr, lo podrías lograr hacia fin del año que viene, siendo agresivo. Y creo que vamos a ver una Fed agresiva no solamente en los discursivos, sino también en tema tasas, ¿no? Con lo cual, de nuevo, creo que va a ser todo lo necesario para combatir la inflación. Creo que de ahora vamos a empezar de nuevo a preguntarnos, Saúl, cuando empecemos a ver discurso más agresivo y suba de tasa más agresiva, creo que el próximo miedo va a empezar a ser de nuevo, che, ¿y actividad? ¿Qué va a pasar con actividad? Y me imagino que mucha gente va a empezar a hablar de nuevo de la posibilidad de un hard landing y que la Fed se le vaya a la mano y que tenga que sobreactuar y todo esto. Creo que de nuevo, todavía no hay ninguna variable que demuestre eso. Lo único que sí, el discurso agresivo es tasas más altas por más tiempo. A ver, nosotros proyectamos hacia fin de año una tasa cercana al 4% y creemos que el pico lo puede estar haciendo en niveles de tasa del 4,5%. En el año que viene, yo te diría al principio del año que viene, ¿no? Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por la participación. Como siempre, ha sido muy claro y no exento de dejarnos un poco preocupados por el futuro, pero como dijimos, vale la pena siempre hacer el mejor análisis para poder tomar las mejores decisiones. Nuevamente, muchas gracias y gracias a todos los participantes de este evento y bueno, los esperamos en la próxima. Buena jornada. Muchas gracias a todos. Buen día.